CD4 Tai. Capítulo 12. La verdadera oscuridad. En el umbral de la vida y la muerte hay un instante donde la realidad se revela en su más pura esencia. Cada universo, cada existencia, es una narrativa única, tejida en el inmenso tapiz de la dimensión superior. Así como los leucos luchan sus propias batallas, cada universo es uno en sí mismo. Lo que ocurre a tu alrededor resuena en el tejido de la realidad que tú experimentas. La verdadera oscuridad no es la muerte o la destrucción, sino el olvido de que somos parte de un todo. Cada universo, cada vida, es una historia valiosa y su final es tan importante como su principio. Cuando las dimensiones colisionan y un invasor intenta destruir lo que hemos construido, le otorga el propósito a nuestra existencia. El enfrentar esos desafíos y elegir nuestro camino en la encrucijada del destino nos hace darle forma a nuestra realidad. Podemos elegir el seguir una verdad impuesta o buscar nuestra propia luz. No voy a ocultarlo, es una elección difícil, la más difícil de todas. Mi padre me dijo una vez que en el interior de cada leuco reside la capacidad de trascender la oscuridad, de encontrar la luz incluso en la más profunda de las noches, ya que siempre habría una chispa de luz esperando ser descubierta. El cielo sobre el campo de batalla se oscureció cuando el invasor, convertido en una nube negra de incontables copias, se precipitó hacia la tierra. Al impactar, absorbió el cuerpo inerte de un guerrero caído, revelándose como la hija de Ygritte. Su sonrisa malévola era una macabra máscara sobre un rostro familiar. Ygritte amenazó con perder el control nuevamente, pero se contuvo gracias al aviso de Pat. Amigo, debes controlarte. Está jugando con nuestras emociones. Mantén la calma. La figura de su hija, avanzando lentamente, perturbó profundamente al maestro. Papá, he esperado tanto para verte. Vámonos a casa, a las montañas nefrónicas, donde vivíamos tranquilamente, lejos de todo esto. Las palabras golpearon a Ygritte como un puñetazo severo. Su hija, su todo, estaba allí, pero no era ella. Era un monstruo, usando su imagen. Quiero estar contigo, papá, unidos para siempre, como uno solo. Por favor, no te alejes más de mí. La tentación de correr hacia ella era abrumadora. Ygritte se desplomó de rodillas mientras sus puños temblaban intensamente. Fue entonces cuando su hija, o mejor dicho, el invasor, habló. Su voz era una mezcla discordante de inocencia y veneno. ¿Sabes, papá? Este ser que habita dentro de mí ha destruido universos enteros. Su fuerza no tiene comparación. Y ahora que ha retomado su forma original, se ha vuelto mucho más poderoso. Puede destruir con el solo roce de sus manos. Todo leuco que entre en contacto con su cuerpo quedará condenado a ser su esclavo. Ygritte levantó la vista. Su rostro era un reflejo de tormento y furia. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Porque, mi querido padre, quiero abrir la mente de nuestro amigo Tyrien, y ustedes son el mejor camino. Lo único que han hecho hasta este momento es prolongar su dolor al mentirle. Aunque debo decir que ver cómo se va perdiendo lentamente en la oscuridad es bastante deleitante. Pero, ¿qué puedo saber yo de las delicias que provocan el sufrimiento y el miedo? En ese momento el invasor dejó que la hija de Ygritte tomara el control de su cuerpo levemente. ¡Papá! ¡Eres tú! Por fin llegaste. Te he esperado por tantos siglos. Nunca creí volver a verte. Los demás miembros de la fuerza élite rodearon a Ygritte, intentando frenar su ímpetu por levantarse y correr hacia su hija. Pero la desesperación que percibía el poderoso Fago ya había superado sus limitaciones. Tyrien pudo observar en aquel momento el dolor en los ojos de su maestro. La energía que Ygritte emitía en su agonía era idéntica a la que Tyrien sentía al perder el control. Por primera vez vio el miedo en los ojos del poderoso Fago y comprendió perfectamente lo que sentía. El invasor interrumpió levemente la señal de las interleucinas, haciendo que solo Tyrien pudiera escucharle. Su voz entró en su cabeza de manera abrupta, como un susurro venenoso que se colaba en un ambiente cargado de tensión. Mirad,
a tu alrededor, pequeño amigo. Todos luchan, todos se desesperan. Incluso tus maestros serán sacrificados. Y ahí estará Ben, inmóvil, a las afueras del campo de batalla. ¿No te preguntas por qué? Tyrien volteó buscando a su maestro, dándose cuenta de que, en efecto, Ben no se había movido del lugar donde anteriormente se encontraba luchando. Era como si estuviera guardando la distancia. Un sentimiento de duda comenzó a crecer en el interior del joven Linfo. ¿Ben? Él siempre nos ha protegido. Él nos guía. ¿Los guía? No, pequeño amigo. Ben solo busca su propia supervivencia. Él sabe que tú, con esa arma que portas en tu brazo, eres el único que puede amenazar su existencia. Lo único que ha hecho es mentirles para lograr mantener cerca de él a los peones más poderosos. Tyrien sintió como las palabras del invasor sembraban en lo más profundo de su núcleo semillas de sospecha y miedo. Eso no puede ser verdad. Piénsalo, amigo. En cada batalla o momento crítico, ¿dónde ha estado Ben? Siempre al margen, observando. Él nunca se pone en peligro, mientras que los demás son simple y sencillamente juzgados por la crueldad de nuestro conflicto. La hija de Ygritte comenzó a caminar lentamente hacia su padre, mientras que el invasor continuaba su tormentoso mensaje para el joven Linfo. Tyrien miró a Ygritte sufriendo terriblemente y luego de nuevo a Ben, distante e inescrutable. La duda comenzó a transformarse en algo más fuerte, algo más oscuro. No, Ben no haría eso. Nosotros somos su escuadrón. El invasor se alegraba, sabiendo que había logrado generar un impacto tremendo en la mente del joven Linfo. Serás testigo de cómo tus queridos maestros pierden la vida uno a uno, mientras que Ben no hará absolutamente nada para evitarlo. ¿Qué estás diciendo? Despierta a la realidad, amigo mío. La oscuridad te ofrece la verdad. Te liberará de las cadenas de la manipulación que el maestro ejerce sobre ti. Únete a mí y juntos podremos reformar este universo. Crearemos uno nuevo, libre de las mentiras de Ben. Con el poder que posees no necesitaremos destruir absolutamente nada, ya que nadie se atreverá a desafiarnos. La guerrera frente a Ygritte se acercaba. Comenzó a levantar los brazos incitando a su padre a abrazarle. La voz oscura y torcida del invasor envenenó el ambiente. Ven, papá. Deja ya de sufrir por algo que no existe. No tienes por qué seguir a quien no le importas. Regresa a mi lado donde lo único que existe es paz. La lucha interna de Ygritte era palpable. Su mirada se desplazaba entre el rostro de su hija y el caos a su alrededor. La tentación de abandonar la lucha y rendirse a la promesa de estar con su hija era abrumadora. ¿Podría realmente volver a estar contigo? Por supuesto, papá. Renuncia a esta lucha sin sentido y vuelve a casa conmigo, por favor. Ygritte dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia su hija. Tyrien y los demás observaban, horrorizados, creyendo que su compañero había sucumbido ante el invasor. Hay momentos en nuestra interfase donde cuestionamos todo lo que somos, donde nos vemos completamente aislados e inservibles. Todo eso me ocurrió cuando mi hija y yo nos separamos. Y ahora que he vuelto a verla frente a mí, solo deseo hacer una cosa. Perdónenme por esto, amigos míos, pero sobre todo perdóname tú, Tyrien. El poderoso Fago se levantó y caminó calmadamente hacia donde se encontraba su hija. Se inclinó frente a ella y ambos se abrazaron de una manera tierna y reconfortante. El invasor, triunfante, comenzó a replicarse en su cuerpo y el poderoso Fago comenzó a ser consumido por el enemigo. En ese momento, la expresión de Ygritte cambió. Tyrien pudo notar cómo su mirada denotaba una determinación férrea e incuestionable. Con un movimiento rápido, apretó sus manos alrededor del cuerpo de la pequeña inmovilizándola y comenzó a activar toda la energía que había estado almacenando en su cuerpo. No podré luchar más a su lado, queridos hermanos. La quimiotaxis me ha permitido volver a ver a mi hija y no puedo dejar que siga sufriendo de esta manera. Parece que, al fin, he encontrado mi propósito. El cuerpo de Ygritte comenzó a brillar intensamente y su energía crecía de manera exponencial. La sorpresa en el rostro del invasor fue absoluta. Era como si el poderoso Fago estuviera a punto de sacrificarse. Aquí estoy, pequeña mía. Me alegra mucho darme cuenta.
de que la quimiotaxis me ha devuelto a tus brazos. Tyrien pudo identificar un sentimiento en los ojos de su maestro. Era el mismo sentimiento que había percibido cuando luchó contra Ben en el sistema nervioso. Emanaba del miedo, pero evolucionaba para convertirse en algo mucho más grande, algo incuestionable. La voz de Ygritte resonaba con fuerza en su mente, impregnada de una paz eterna. Los sentimientos son la fuerza más poderosa que poseemos. Son ellos los que moldean nuestro camino y los que dan estructura a la quimiotaxis. En ese instante, la luz alcanzó su cenit, envolviendo a Ygritte y a su hija en un fulgor cegador. Ten confianza en los vínculos que has generado con todos nosotros, con el universo entero. Protege siempre los sentimientos de todos, como solo puede hacerlo un verdadero guardián. Con un destello final, Ygritte y su hija desaparecieron llevándose consigo al invasor. La explosión se disipó dejando un vacío en el campo de batalla, pero también una sensación de tranquilidad. Los demás miembros de la Fuerza Élite eran resguardados por el aura protectora de las citocinas que Ben dispersaba en el ambiente. Miraban en silencio aquel sitio mientras intentaban honrar el heroico acto de su compañero. Tyrien miraba el cielo que se posaba donde una vez estuvieron Ygritte y su hija abrazados. La quimiotaxis los había guiado hasta el punto en el que pudieron reencontrarse, dándole por fin sentido a la decisión que Ygritte había tomado al acompañar a Ben en su viaje. La enorme zona de impacto que había sido creada en aquellos sectores del estroma linfático experimentó una tremenda y perturbadora calma. Los destellos de luz originados por las batallas previas habían desaparecido, dejando atrás un paisaje desolado, marcado por los vestigios de la lucha. La barrera creada por Ben aún se mantenía erguida, aislándolos del resto del universo. Los miembros de la Fuerza Élite se reunieron alrededor del lugar donde Ygritte y su hija perdieron la vida. Todos intercambiaban miradas cargadas de dolor y comprensión. El aire estaba impregnado de una atmósfera silenciosa que mezclaba la pena y el alivio. Pat se acercó al centro mirando detenidamente el lugar donde su gran amigo había desaparecido. Fuiste muy afortunado, hermano. Me da gusto que finalmente hayas encontrado la paz. El tener que dejarla ir fue para ti un duro golpe que nunca terminó de cicatrizar por completo. El que antepusieras los sentimientos de ella por encima de los tuyos fue realmente admirable. No cabe duda de que moldeaste tu camino de la mejor manera posible. Te extrañaremos mucho, querido hermano. Los miembros de la Fuerza Élite asintieron en silencio, recordando los momentos que compartieron al lado de su compañero. Sin embargo, Tyrien interrumpió melancólicamente. ¿Acaso era este el único camino? ¿No podríamos haberlo salvado si hubiéramos atacado juntos? Si cualquiera de nosotros hubiese atacado, Ygritte hubiera salido lastimado al tratar de protegerla. ¿Pero no hubiese sido mejor eso que solo dejarlo morir? El semblante del joven Linfo se percibía molesto, lleno de una tremenda impotencia. Su mirada cruzó el campo de batalla clavándose en la periferia, donde el maestro Ben permanecía. ¿Por qué el maestro Ben no se ha acercado? ¿Por qué sigue manteniéndose al margen de todo esto? Ben no puede acercarse aún. ¿Por qué? Si alguno de nosotros es consumido por el invasor, Ben podrá detenerlo sin problemas. Pero si el invasor consume a Ben, nadie podrá pararlo. ¿Pero qué dices? Ese monstruo ya no existe más. Rika miró a Tyrien a los ojos de manera fría. Los miembros de la Fuerza Élite se pusieron nuevamente en guardia mientras comenzaban a percibir cómo una presencia siniestra se manifestaba. Fue entonces que de entre el suelo, donde antes se habían dispersado los restos de la explosión, surgió una figura oscura. Su aparición casi fantasmagórica en la penumbra era etérea, como un espectro que se negaba a desaparecer. Y yo que pensaba que podían llegar a ser racionales. Ese maldito loco destruyó el cuerpo de su propia hija. En verdad, no dejan de sorprenderme. Los miembros de la Fuerza Élite, liderados por Rika, se agruparon en una formación defensiva por detrás de la poderosa Fago. Sus ojos estaban fijos en el lugar donde había aparecido el invasor, que lentamente completaba su cuerpo nuevamente. El malvado enemigo volteó a ver a Tyrien, el cual lo observaba callado, adoptando una postura defensiva. ¿Te das cuenta, pequeño amigo?
Frente a la posibilidad de una resolución pacífica, tus maestros eligen la muerte. Qué deliciosamente irónico. Proclaman defender la vida, pero en su lucha ciega, solo siembran las semillas de su propia destrucción. ¿Cómo es posible que sigas con vida? La ignorancia es una bendición, ¿no es así? Su juicio está nublado, oscurecido por las mentiras de Ben. No se dan cuenta de lo que están haciendo con ustedes. Dispuestos a sacrificar sus vidas, ¡qué locura! El cuerpo del invasor se completó desenvainando su espada de energía, la cual brillaba resplandeciente. Lamento informarles que esto es solo el comienzo. Hasta ahora, han estado luchando en contra de una mera sombra. Nunca sabrán si enfrentan al original o a una de mis innumerables copias. Las he repartido en cada sistema que conforma este universo. Se activarán una a una, cada vez más fuerte y con más información. El ambiente se cargó con una tensión casi palpable. Los guerreros intercambiaron miradas de incertidumbre, conscientes de lo que el invasor les estaba revelando. Desde su llegada, el invasor había hecho copias de sí mismo dispersándolas por el universo entero. Se había convertido en un ser inmortal, capaz de revivir las veces que fuera necesario. El enemigo ya no era solo una amenaza física, se había transformado en una presencia constante, un enigma que desafiaría su percepción de la realidad desde ahora. La figura del invasor se desvaneció en el aire, dejando atrás un sentimiento de inminente peligro que se cernía sobre los guerreros como una nube oscura y amenazante. Tyrien se estremeció, un frío helado recorría su cuerpo de manera completa. La posibilidad de que el invasor pudiera estar en cualquier lugar, o peor aún, pudiera atacarlos en cualquier momento, desencadenaba en el joven Linfo una angustia paralizante. Esto agudizó sus dudas. La ausencia del maestro Ben en aquellos momentos tan críticos alimentaba su creciente desconfianza. Fue entonces que Rika, con una mirada que reflejaba una mezcla de determinación y tristeza, asumió el mando de la situación. Pat, debes llevar a Tyrien lejos de aquí. Ahora. No, no podemos separarnos en un momento como este. Jen, ha llegado ese momento. Sabíamos que ocurriría tarde o temprano. Agradezco que me permitas ser quien enfrente esto. Tú tienes una tarea diferente ahora. Jen miró a Rika directamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y dolor. Después de un breve momento, la poderosa plasmática asintió en silencio. Monique, con su presencia silenciosa y solemne, simplemente observaba la escena, como si ya conociera el inevitable curso de los acontecimientos. Tyrien, confundido y abrumado, se resistía a la idea de abandonar a su compañera. No puedo dejarla, no ahora. Confía en la fuerza de Rika. Ella sabe lo que hace. Tú tienes tu propio camino que seguir. Con un suspiro de resignación, Tyrien finalmente asintió, aunque su mirada reflejaba duda y preocupación. Rika atacó al invasor de manera directa, lanzando miles de rayos luminosos en contra de su enemigo. La batalla era un espectáculo deslumbrante de luz emanada de Rika, la cual chocaba en contra de la oscura aura que recubría al invasor. Cada golpe era un destello que iluminaba el campo de batalla, creando un contraste fulgurante entre la luz y la oscuridad. Los demás guerreros se alejaron del centro de la zona de impacto, resguardándose lejos de donde se encontraba Ben. Fue entonces que Jen se dirigió calladamente al joven Link. El invasor busca el arma que portas en tu brazo. Si la obtiene y activa sus copias con ella, el universo desaparecerá. Pero no te preocupes, estarás a salvo. Nosotros nos encargaremos. Maestra Jen, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué el maestro Ben no viene con nosotros? La quimiotaxis lo guía como a todos. Ten confianza e intenta protegerte a ti mismo. Sabes que siempre tendrás nuestro apoyo. Tyrien se sintió aliviado. La tibia y suave sonrisa de Jen calmó su angustia y desesperación. Sin embargo, no pudo borrar la duda que el invasor había clavado en su mente. ¿Por qué Ben no estaba peleando a su lado? ¿Acaso era real la amenaza que Rika pensaba? La batalla era descomunal. El invasor, con movimientos fluidos y precisos, se movía como una sombra, esquivando y contrarrestando los ataques de Rika. La maestra atacaba ferozmente, evitando ser alcanzada por las garras del invasor, las cuales resplandecían con el peligro constante de infectarla al más leve contacto. Su energía parecía inagotable y su determinación inquebrantable.
En un momento culminante, Rika canalizó toda su energía en un rayo de luz deslumbrante, creando una explosión que envolvió a ambos combatientes. El campo de batalla quedó en un silencio sobrecogedor, solo interrumpido por el eco de la explosión que se desvanecía en la distancia. Cuando la luz se disipó, Rika yacía en el suelo, exhausta pero serena. El invasor, aunque visiblemente afectado por el ataque, aún se mantenía en pie empuñando su espada de energía. Con una sonrisa siniestra, se acercó a Rika, quien lo miró directamente a los ojos. Impresionante, pero insuficiente. Rika, con una última mirada hacia el cielo, cerró los ojos, aceptando su derrota. Tyrien no podía creerlo. La maestra Rika había sido derrotada, quedando a merced del invasor. El enemigo tomó a la maestra del brazo, sometiéndola, limitando sus movimientos, levantándola del suelo y colándose por detrás de ella. Esto hizo que todos se congelaran. El escuadrón entero parecía no estar seguro de atacar al invasor, ya que temían por la seguridad de su compañera. Cualquier movimiento en falso podría significar su final. La voluntad que posees no permite que tome el control de tu cuerpo. Si lo vemos fríamente, es mejor acabar contigo de una vez, aunque creo que me serás útil. El invasor materializó su espada amenazando con ella el cuello de Rika, arrastrándola y colocándola de frente a sus compañeros. Escuchen bien todos ustedes. Esto será sencillo. Denme al muchacho y me retiraré de este universo de manera pacífica. Si no lo hacen, tendrán que ver morir a uno más de ustedes ante sus ojos. Y esto se repetirá una y otra vez, por toda la eternidad. Pat, con una mirada penetrante, dio un paso adelante y encaró al invasor. No seas tonto, déjala ir. Rika es más fuerte y astuta de lo que crees. No es sabio subestimarla. ¿Qué es esto? ¿Un intento de manipulación? ¿O estás rogando por su vida? Es increíble lo torcido que ha dejado sus mentes su querido maestro. Si así lo prefieren, adelante, ataca. Sé el primero en presenciar cómo se consume la vida de tu compañera. Demuéstrame esa confianza ciega en toda esta mentira que ha sido puesta ante ustedes. El invasor ajustó su agarre sobre Rika, quien a pesar de la presión de la espada en su cuello, mantenía una expresión de desafío. Tyrien, luchando contra su impulso de atacar, se mantuvo en su lugar mientras sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. Jen y Monique, aunque claramente angustiadas, se mantuvieron firmes. En un momento de silencio tenso, el invasor apretó aún más su agarre, obligando a Rika a inclinar la cabeza hacia atrás. La tensión en el aire sobrepasaba los límites. Pat, con la mirada fija en Rika, habló directamente con su compañera mediante las interleucinas. ¿Te das cuenta de lo que se provocó por no escucharme? Aún sigues sin confiar en mí. Recuerdo cuando me hablaste por primera vez de Tyrien. Te advertí del peligro que correríamos si lo entrenábamos. Los invasores no tardarían en atacarle. Y mira hasta dónde hemos llegado. Tyrien es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Ahora que me encuentro al borde de mi propia destrucción, entiendo perfectamente lo que él experimenta. El miedo en su forma más pura. Como Ben siempre nos lo dijo. Tyrien pudo ver a la perfección el miedo que experimentaban en ese preciso instante ambos maestros. Miró con detenimiento la angustia en los ojos de Pat y de Rika, pero a su vez notaba perfectamente cómo el sentimiento evolucionaba poco a poco mientras que, a lo lejos, ambos cruzaban sus miradas con él. Fue entonces que Rika le dijo directamente: Desde que te vi por primera vez, supe que llegaría este momento. Ahora que he experimentado el miedo, sé que estás listo. Listo para entender su evolución y transformarlo en algo más grande, algo inquebrantable que te hará trascender a ti y a todo nuestro universo. Es curioso. Aún en estas condiciones, continúan creyendo en lo que dice ese farsante. ¿Qué necesidad hay para que se destruyan si son tan importantes el uno para el otro? ¿No ven que esto es una gran mentira? Lo único que quiere su maestro de ustedes es usarlos para prevalecer. Creo que ahora entiendo mejor lo que realmente implica para Ben la palabra prevalecer. El cuerpo de la maestra Rika comenzó a brillar incandescentemente, sorprendiendo al invasor. Pat tomó a Tyrien del torso y comenzó a alejarse con él a cuestas. Tyrien gritaba, luchando contra Pat, mientras su interior se desgarraba por lo que estaba presenciando. En un acto de heroísmo inigualable, Rika cambió rápidamente de posición, sujetando al invasor por detrás de él. Perforó su cuerpo por la espalda con una mano.
la cual llevaba en su puño el antígeno central del invasor. Una copia original que le permitiría al ejército de Leucos encontrar sus variantes dispersadas por todo el universo. La poderosa Fago arrojó el antígeno al suelo, mientras su cuerpo empezaba a ser consumido por las copias de su enemigo. El invasor intentó liberarse, pero ésta lo sujetó fuertemente, encerrándolo junto a ella en una jaula de rayos luminosos. La estructura de luz comenzó a elevarse en el flujo, quemando tanto el cuerpo del invasor como el de Rika. La voz de la poderosa maestra resonó en la mente de Tyrien y de sus compañeros. Este es el verdadero camino del guerrero. Confío plenamente en que lograrás prevalecer con la libertad de poder elegir cómo hacerlo. Nunca pierdas este sentimiento, ya que deberá de moldear tu camino de ahora en adelante. La escena era desgarradora y hermosa a la vez. Rika, en sus últimos momentos, brillaba con la luz de un guerrero que había aceptado su destino. Su sacrificio era un testimonio del coraje y la determinación que caracterizaba a la fuerza élite. Cuiden a nuestro joven pupilo, hasta que logre mostrarles su verdadera esencia. Tyrien era sostenido por Pat, mientras observaba cómo Rika se elevaba cada vez más lejos. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y respeto, lo cual extrañamente le impulsaba a vivir. La magnitud del sacrificio de su compañera lo estaba enorgulleciendo. La luz de Rika se desvanecía lentamente en el cielo, dejando tras de sí una huella imborrable en los núcleos de sus compañeros y sobre todo en el de Tyrien. Miles de proteínas del complemento se comenzaron a manifestar en el ambiente, impulsando a que el destello luminoso comenzara a desintegrarse. La energía que Ben había invocado en el ambiente envolvió a Rika y a su enemigo en una aura dorada que incrementaba la velocidad con la que se alejaba. La espada y los brazos del invasor se consumieron. Las copias que lo conformaban perdían su forma y su cohesión, mientras ambos adversarios se elevaban a una velocidad incalculable, inmersos en una enorme luz multicolor. Tyrien miraba a lo lejos, como lentamente la vida de uno más de sus compañeros se consumía. La voz de Pat resonaba en su mente mediante las interleucinas. El miedo no es algo sencillo de enfrentar, amigo mío. A pesar de que todos estamos preparados para morir, no significa que estamos preparados también para ver partir a nuestros compañeros. Solo nos queda confiar y dejar que la quimiotaxis guíe nuestro camino. Tyrien se percibió incapaz de ayudar a su maestra. Estaba extrañado por cómo ninguno de sus compañeros había tratado de evitar que eso ocurriera. Y más aún, era como si la energía de Ben estuviese apoyándola para que no pudiera ser alcanzada. Su mente viajó hasta sus primeros días en el sistema Timus, cuando miraba angustiado cómo el estroma del sistema consumía la vida de los leucos que lo rodeaban. El invasor luchaba desesperado por liberarse de su adversaria sin éxito alguno. Un grito desgarrador emitido por el invasor se escuchó en el ambiente, siendo consumido de inmediato por la explosión de una llama de energía cegadora que consumió a Rika, desapareciendo junto con lo que restaba del cuerpo de su enemigo. En tan solo unos breves instantes, la vida de la poderosa maestra se consumió completamente. Una inmensa cantidad de proteínas de majestuosos colores flotaban tenuemente en el ambiente, pintando el flujo con destellos multicolor. La energía comenzó a disiparse y los guerreros restantes se reagruparon. Jen y Monique se acercaron a donde se encontraba el antígeno del invasor que Rika había arrancado de su cuerpo. Con él, el ejército de Leucos sería capaz de encontrar cada una de las copias que estaban esparcidas por todo el universo. Rika había sacrificado su vida dejando esa última tarea a sus compañeros y a Tyrien, el cual contemplaba cómo las proteínas del complemento que su maestra había concentrado se disipaban delicadamente. Pat se acercó a donde se encontraba el joven Linfo, tomando su hombro mientras se colocaba a su lado. ¿Comprendes ahora ese sentimiento? El sentimiento que te permite alcanzar lo imposible y que nace de la fibra más esencial del miedo. No, maestro. Lo único que percibo es un vacío que se incrementa cada vez más. No me refiero a ti, me refiero a lo que experimentaron Rika e Ygritte. Ambos te han mostrado el camino. Ahora te tocará a ti decidir cómo lo moldearás. Me siento terrible por lo que ha ocurrido, pero aún así no pienso defraudarlos. No lo haremos, amigo mío. Los cuerpos de los leucos que habían sido controlados por el invasor comenzaron a fundirse con la corriente del flujo que Ben había hecho llegar al antiguo campo de batalla.
el estroma linfático se comenzó a regenerar lentamente, manifestándose mucho más hermoso que antes, gracias a la energía que emanaba del poderoso maestro. Homeostasis existe en nosotros, y nosotros existimos en homeostasis. La forma estromal que dejamos atrás regresa a la corriente del flujo, y su energía continúa con el camino, que fluye sin detenerse. Tyrien deseaba percibirse en paz. Estaba seguro de que a pesar de que sus compañeros habían desaparecido, ahora formaban parte de la energía de todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, la actitud de Ben durante esta batalla lo hacía percibirse sumamente intranquilo. No podía dejar de dudar del poderoso maestro que, a pesar de haber restaurado el campo de batalla con sus citocinas, continuaba alejado de ellos. Comenzó a pensar que lo que realmente estaba haciendo el maestro era mantenerse alejado de él. Jen quebrantó el silencio dirigiéndose a sus compañeros. Este antígeno que Rika aisló del cuerpo del invasor es la única pista que tenemos para encontrar las copias de ese monstruo. Debemos de alertar a la Armada. Definitivamente no es un enemigo común. Esa gran cantidad de ciclos que se mantuvo tranquilo estuvo ideando una estrategia en nuestra contra. Debemos ser más precavidos. Pat miró hacia el horizonte. Si ese monstruo posee la capacidad de atacar en cualquier parte del universo, no entiendo por qué decidió atacarnos a nosotros directamente. Es solo una demostración de poder, un desafío personal. Nos está probando. No solo eso, cree que somos los únicos capaces de entender y eventualmente detenerlo. Hay algo más en juego aquí. No es solo un juego de poder. ¿Y si nos está utilizando para algo más grande? ¿Cómo qué? Podría estar buscando un oponente digno, alguien que realmente desafíe sus capacidades. Nosotros somos ese desafío. O podría estar intentando dividirnos, sembrar la duda entre nosotros, especialmente en ti, Tyrien. Estás en el centro de todo esto. ¿Pero por qué arriesgarse tanto solo para enfrentarnos? Lo que busca no es la destrucción. Durante esta batalla, él también se ha visto forzado a adaptarse. Es un ciclo eterno de conflicto y crecimiento. En nuestra batalla, él encuentra significado y tal vez su propia forma de trascendencia. Si lo que busca es un desafío, ¿por qué no dejamos que Ben lo enfrente? Si Ben quisiera enfrentarlo, ya lo hubiera hecho. Él está jugando un juego más largo, uno que ni siquiera nosotros podemos entender completamente. ¿Por qué dice eso, maestro? Pat, con una mirada seria, volvió su atención hacia el campo de batalla, donde Ben aún mantenía una distancia cautelosa. Porque aún no ha retirado la barrera. Ben activó de nuevo sus citocinas, y los guerreros supervivientes de la Fuerza Élite asumieron una formación defensiva. Una nube oscura comenzó a formarse, concentrándose en el centro del campo de batalla. Las partículas que la conformaban eran copias del antígeno que Rika había arrancado del invasor, las cuales flotaban frente a los guerreros formando una nube oscura. La nube colapsó de nuevo en el centro del campo de batalla, y lentamente el cuerpo del invasor emergió de nuevo completamente regenerado. ¿Cómo puedo expresarlo? Tal vez ingenuidad, o mejor dicho, ignorancia. Podría englobarse como simplemente falta de información. No puede ser cierto. ¿Lo ves, pequeño amigo? Todos sus sacrificios, sus ideales, no tienen razón de ser. Al final, no cambiarán nada. Tus maestros irán cayendo uno a uno, y este universo seguirá estando en peligro constante. Tú has causado todo esto. Eres un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Eh? Dime, ¿no es monstruoso aferrarse a un sentimiento que solo trae sufrimiento y destrucción? Piénsalo. Desde el principio te he ofrecido una salida, una oportunidad de salvar no solo sus miserables vidas, sino a todo tu universo. ¿A qué precio? ¿Rendirme a ti? Jamás. Oh, no se trata de rendirse. Se trata de centrarnos en la preservación. Acabar con estas batallas sin sentido. Con el poder de tu arma, podríamos remodelar la realidad y evitar todo este conflicto. Podríamos crear un nuevo orden, donde tú dejes de ser un peón y te transformes en un verdadero guardián. No me interesa controlar nada. Mis maestros me han enseñado que nuestra lucha es por defender algo mucho más grande que nosotros. ¿No te das cuenta de que ese algo no existe realmente? Es solo una mentira contada por aquellos que temen perder su poder.
Ben te ha ocultado la verdad. Él conoce el vacío de la dimensión superior, la oscuridad que espera al final de todo. Él es un invasor al igual que yo. Y su único propósito es mantenerte a ti y a los tuyos en una guerra sin fin. Tyrien se congeló. No podía creer lo que el invasor le estaba revelando. Súbitamente las actitudes del maestro Ben comenzaron a tener sentido. Ahora podía entender por qué no se había acercado a la zona de impacto. Realmente temía por su supervivencia. En ese momento, Tyrien perdió la confianza y volteó a ver al resto de sus compañeros. De acuerdo. Si lo que buscas es esta arma, tómala. Pero tendrás que detenerte, no lastimes más a mis compañeros. Sabia decisión, pequeño amigo. Solo toma mi mano. Y te prometo que conservarás el control de tu ser de manera completa. Te liberaré de la pesada carga que el miedo ha puesto sobre tus hombros. ¿Qué me garantiza que no destruirás a mis compañeros una vez que tengas control de esta maldita arma? ¿Por qué debería confiar en ti? Porque, a diferencia de Ben, yo no temo mostrarte la realidad. Además, muy en el fondo de tu ser, sabes que tengo razón. La capacidad de destruir la vida no es algo que debas tener, es algo que debes usar para el bien de todos. Ven conmigo, pequeño amigo. Juntos podemos poner fin a este ciclo de violencia. Puedes ser el arquitecto de un nuevo universo, uno donde la quimiotaxis sirva solo a tus propios propósitos, los cuales sabes que eres libre de escoger. El invasor avanzó ante los miembros restantes de la Fuerza Élite. El antígeno que resguardaba a Jen se elevó por los aires incorporándose a la enorme nube negra que cobijaba el cuerpo del invasor. Tyrien se vio a sí mismo asaltado con la duda. Adelante, pequeño amigo. Ten el valor para convertirte en un verdadero guardián.